Muy buenas noches, que el Señor nos bendiga a todos. Es un verdadero gusto estar acá esta noche compartiendo la palabra que el Señor nos ha encomendado. Esta noche vamos a reflexionar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome control de principio a fin, que sea nuestro invitado especial esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por el privilegio que nos concede, Señor, de estar presentándonos delante de tu presencia. Por Jesucristo, Señor. Por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros podemos presentarnos delante de ti, Señor, y venir al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, esta noche queremos suplicarte que tu Espíritu Santo ministre esta reunión que vamos a tener por este medio virtual. Ministre el corazón de mis hermanas y mis hermanos, la mente, Señor. Reprendemos cualquier espíritu, Señor, que quiera apartar la atención de tu palabra, Señor, de Jesucristo. Porque al decir tu palabra estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y, Señor, necesitamos conocerte. Necesitamos conocerte para poder desarrollar esa relación que tú buscas en cada uno de nosotros. Queremos, Señor, tener esa intimidad contigo permanente, Señor. Estar conectados a ti, Señor, todo el día, donde quiera que estemos, Señor. No nos olvidemos nunca, Señor, nuestra condición. Ahora, Señor, podemos decir que somos hijos de Dios por Jesucristo, Señor. Ahora, Señor, entregamos este tiempo y lo depositamos bajo tu voluntad, bajo tus propósitos, para que seas tú, Señor, ministrando la palabra que hoy traes para edificarnos, para consolarnos, para confrontarnos y, si tú quieres, también para corregirnos. Señor, esta noche queremos suplicarte también que tengas misericordia por todos los que están en la primera línea batallando con el virus, con esta pandemia mundial, Señor. Por favor, Señor, protégelos, guárdalos en el hueco de tu mano. Te suplicamos por el gobierno, por el presidente, por los ministros, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Señor. Que cese la confrontación, Señor. Tú eres el que pone a los gobernantes y tú los quitas, dice tu palabra. Y a nosotros nos encomiendas orar por ellos. Señor, encomendamos bajo tu voluntad, bajo la unción de tu Espíritu Santo, bajo el espíritu de sabiduría, a nuestro presidente, a todos sus ministros, a todos los colaboradores, Señor, a los que están en la Fuerza Armada, a los que están en la Policía Nacional Civil, a todos los que están trabajando en los centros de salud, Señor, que están colaborando de una u otra manera, están en riesgo, Señor, porque están en contacto con el virus que ya anda circulando libremente por todo el país. Señor, ten misericordia, por favor. Y por favor, Señor, te suplicamos que cada uno de ellos, ahora que estamos bajo esta amenaza, pueda prestar atención a tu palabra, Señor. Pueda volver su mirada a ti, Señor Jesucristo, porque ese es el propósito de estas situaciones que están aconteciendo de acuerdo a lo que dice tu palabra. Señor, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que ministres a cada corazón de toda esta gente que está involucrada directa o indirectamente, Señor. Y por supuesto, encomendamos también a tu iglesia, Señor, a los ministros, a los líderes, Señor, y a tu pueblo. Señor, bendice a tu pueblo. Te lo suplicamos con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bien, hermanos, esta noche vamos a reflexionar y vamos a hacernos una pregunta que tiene una cantidad de respuestas, por cierto. ¿Qué está haciendo Dios en nuestras vidas? Ese es el tema para hoy. Y es que debemos establecer primero que nada si los que nos consideramos cristianos creemos firmemente que existe el cielo y que estamos siendo preparados para vivir eternamente en él junto a nuestro Señor Jesucristo, tal y como dice la Biblia. Si sabemos y creemos cuál será nuestro destino final al morir, disipa completamente el temor a la muerte.
Esta debería de ser una convicción en cada uno de los cristianos que estamos caminando con nuestra mirada fija en Jesucristo, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Así lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 12 y verso 2. Nuestro mayor interés en esta vida, hermanos, debería de ser estar enfocados en conocer a Jesucristo. Pues al conocerlo a Él, tenemos vida abundante, dice su palabra. Así lo dice la segunda parte del versículo 10 del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Dice, la primera parte dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero la segunda parte dice, son palabras literales, textuales que cita el apóstol Juan, que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece es la vida aquí, en esta forma de vida, en la tierra, en este mundo, porque cuando lo tenemos a Él empezamos a vivir una vida diferente a esa existencia vacía que vivíamos antes de conocerlo. Y empezamos a vivir una verdadera vida abundante. Un hombre rico es pobre sin Jesucristo. Una persona fuerte, que se considera fuerte, es débil sin Jesucristo. Una persona educada e instruida intelectualmente es ignorante hasta que viene al conocimiento del Señor Jesucristo. Si alguien no le conoce, no tiene una verdadera esperanza en esta vida, hermanos. Así lo dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2 y verso 12. Necesitamos tener una verdadera esperanza los que estamos vivos, hermanos. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, en aquel tiempo cuando no habíamos conocido, cuando nuestro Señor Jesucristo, para decirlo correctamente, no nos había encontrado, porque Él nos anduvo buscando, no fuimos nosotros, hermano. Él nos anduvo buscando y Él fue el que nos encontró y nos eligió a nosotros por misericordia. Pero en aquel tiempo donde no lo conocíamos, estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y verso 27, Colosenses 1 y verso 27, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gloria a Dios, hermanos. Porque, hermanos, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, nosotros podemos observar sin el ánimo de juzgar, sin el ánimo de señalar, y mucho menos de etiquetarlo o condenarlo, sino para que nosotros podamos desarrollar ese sentimiento hermoso que siempre ha caracterizado a nuestro Señor Jesucristo. El sentimiento ese de la compasión. Hermano, sin Cristo nosotros andábamos deambulando en este mundo sin rumbo. Pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, hermano, hizo nacer en nuestro corazón lo que Él significa de acuerdo a la palabra. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y es que fíjense, hermanos, que después de 23 años de estar mi esposa orando por mi conversión, 23 años, hermano, 23 largos años, alabo a Dios, bendigo a nuestro Señor Jesucristo, porque no permitió que nos separáramos, que nos divorciáramos, a pesar de que lo intentamos en más de alguna oportunidad, a pesar de que desesperada ella porque oraba, ayunaba, iba a vigilias y en cada grupo de oración pedía oración para que el Señor convirtiera a su esposo.
Nunca veía ella el cambio en mí. Entonces, hubo una época en la que ella se me fue para los Estados Unidos. Se fue huyendo de este malvado. Y entonces se fue de escondidas, por supuesto, ¿verdad? Pero ella iba con el propósito realmente de buscar un nuevo horizonte en su vida, ¿verdad? Pero Dios no le permitió, hermanos. Dios hizo que estando allá lejos de nuestros 3 hijos que Dios nos permitió tener, ¿verdad? A ella. Y pues su esposo empezó a sentir ella la falta que yo le hacía y empezó a darse cuenta que realmente había un amor profundo en su corazón. Y a los 6 meses ella se regresó de los Estados Unidos. Pero tardó mucho más tiempo en llegar a ese cambio. A los 23 años, finalmente, el Señor planeó una reunión de una iglesia en casa. Llámese célula, llámese grupo de oración, pero bíblicamente se conoce como la iglesia en casa. Y entonces a ella le dijeron, la líder de esa casa, de esa reunión, de esa iglesia, de ese grupo, le dijo, mira, como ha sido tan duro tu esposo, entonces no le digas que lo vas a traer a una reunión cristiana, simplemente dile que yo haya hecho una reunión en mi casa y que los he invitado a los dos. Y entonces orale al Señor para que el Señor mueva el corazón y Él acepte la invitación y venga. Todo estaba planeado por nuestro Señor Jesucristo. Ya todo estaba planeado por Él. Porque sí, finalmente terminé yendo a esa reunión y ahí me estaba esperando nuestro Señor Jesucristo. Pero es tan fiel la palabra del Señor que el Señor respeta si nosotros queremos abrirle la puerta de nuestro corazón para dejarlo entrar a nuestra vida. Porque hubo un momento en la reunión en que todos empezaron a orar casi al final para hacer una oración individual cada uno de los que estábamos presentes, que éramos a lo sumo unas 8 personas. Y cuando llegó mi turno, ya habían orado los que me antecedían. Cuando llegó mi turno, la líder, por vocación, me dijo, don Jorge, si usted quiere, me dijo, puede orar, y si no, no es obligación, me dijo, lo dejamos para otro día. Y yo le dije, no, voy a orar. Era el Señor el que estaba empujándome ya, porque yo nunca había orado en mi vida, y mucho menos invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa noche, fíjense hermanos, que yo dije, Señor Jesucristo, te doy gracias. Fíjense, esa fue mi oración, hermanos. Después de que dije gracias, yo fui quebrantado tremendamente y empecé a llorar como un niño, hermano. Yo no sabía, yo no me explicaba lo que estaba sucediendo, pero no podía dejar de llorar. La reunión se detuvo, fueron muy respetuosos ellos. Estaban viendo a un hombre que había sido duro de corazón, pero que había llegado el tiempo de Dios. Y es que yo quiero recomendarle a muchas esposas, a muchas hermanas con relación a sus esposos, a sus hijos, a sus parientes, que Dios es el que determina el tiempo en que va a suceder eso, fíjense. Pero no deben nunca dejar de orar clamándole al Señor por la conversión de su esposo, de su hijo, de su hija, ¿verdad? De su pariente, de su tío, de su padre. Nunca deje de orar. Siempre mantenga la oración con fe y solo espere el tiempo del Señor. Porque esa noche, lo que yo les quiero contar, porque estaba hablando de que Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Yo nunca había hojeado una Biblia en mi vida, hermanos. Jamás. Y después de que terminó la reunión, que tomamos el refrigerio, que nos despedimos,
y que nos fuimos con nuestra esposa, con mi esposa, al vehículo donde andábamos, antes de subirme al carro, yo levanté mis ojos hacia el cielo y yo le dije algo a mi esposa y le dije, ¿sabes qué es lo que siento?, le dije yo. Y me dijo, ¿qué sientes? Siento como que ha nacido en mi corazón una esperanza, le dije. Hermano, yo estaba repitiendo palabras bíblicas sin conocer la Biblia. ¿Por qué estaba yo refiriéndome a la Biblia sin conocerla? Porque Cristo había entrado ya a mi corazón. Porque solamente Él vio que tuve la voluntad, ¿verdad?, de sí orar, de darle gracias y de mencionar su nombre. Eso fue suficiente para que Él pudiera entrar a mi vida. Nosotros hemos oído de personas muy brillantes intelectualmente, hermanos, talentosos, que han tenido mucho éxito económico, con mucha popularidad, y que sin embargo muchos de ellos se han suicidado o se han sumido en las drogas o en el alcoholismo. Existe una larga lista de personajes a los que el mundo ha admirado, hermano. Han recibido todo tipo de reconocimientos, pero que en su interior han vivido una vida miserablemente vacía, sin el sentido verdadero por el cual hemos nacido y para qué estamos aún en este mundo. Eso se llama tener una visión, hermanos, como la tenía nuestro Señor Jesucristo. Y ahora voy a leer ese versículo que lo he oído citar tantas veces a mi pastor, en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y verso 37. Evangelio de Juan, capítulo 18 y verso 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y aquí vienen las palabras a las que debemos prestar atención. Yo para esto he nacido, le dijo, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Aleluya, aleluya. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros, además de conocer la verdad para poder ser libres, aprendamos también amor por la verdad. Desarrollemos ese amor por la verdad. Es necesario que nosotros amemos la verdad, hermanos, porque debemos entonces ponernos de acuerdo. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo hoy en un tema que vemos en todas las reuniones, pero yo quiero hacer una serie de reflexiones acerca de qué es realmente la Biblia. Veamos un panorama de lo que encontramos en ella. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en la Biblia? Es la revelación de Dios a la humanidad. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Su autor es Dios mismo. Su intérprete es el Espíritu Santo. Y su tema central es Jesucristo. Fue creada en un periodo aproximado de 1600 años. Probablemente algunos de los que estamos acá nunca habíamos oído algunos detalles acerca de este libro tan importante para nosotros, que es la palabra de Dios. Su tema central es Jesucristo. Hermano, fue creada en un periodo aproximado de 1600 años y escrita por cerca de 40 escritores inspirados por el Espíritu Santo. Contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia dividió la historia en dos períodos. Imagínense cómo ha sido de influyente este libro que es la palabra de Dios. Dividió la historia en dos períodos, antes de Cristo y después de Cristo. Los lenguajes originales del Antiguo Testamento son el hebreo y el arameo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. En ella encontramos la mente de Dios, el estado espiritual de la humanidad, el único camino a la salvación. Mire todo lo que encontramos en ese maravilloso libro, en la palabra de Dios. El único camino a la salvación, el destino eterno del pecador que no se arrepiente, la libertad y el gozo de los que por misericordia creemos en ella. Su doctrina es santa, su mensaje es divino, sus relatos son
fieles y verdaderos. Su palabra es inmutable, hermano. La palabra de Dios es inmutable. ¿Qué significa esto? Que Dios no cambia en lo absoluto su naturaleza. No cambia en su ser, en su esencia, en sus propósitos y en sus promesas. Por eso se llama yo soy el que soy. Así le dijo a Moisés. Cuando Moisés le dijo, y dime, cuando me pregunten quién me envía, dile que te envía el yo soy, le dijo. Yo soy el que soy. Por eso su palabra es digna de nuestra absoluta confianza, porque Dios no es el que cambia, sino las relaciones del hombre hacia Él, hacia el Señor. Para eso ha establecido Él un tiempo de juicio, para darnos, por su gran misericordia, la oportunidad de arrepentirnos y volvernos de nuestra maldad a su verdad, a su justicia, a su amor infinito, conscientes que Dios, hermano, nunca debemos perder de vista una cosa. Dios siempre está airado con el pecador. Lo dice el Salmo 7 en el verso 11. Salmo 7 y verso 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, o sea, el pecador, todos los días, dice la Biblia. Entonces, tenemos que ver esa parte de la verdad, ¿verdad? Al leer la Biblia encontramos, ¿qué encontramos al leerla? Sabiduría. Al creerla encontramos salvación. Al practicarla desarrolla en nosotros santidad. Contiene la luz para dirigirnos con seguridad, alimento para fortalecernos, aliento para consolarnos. Es la dirección para el perdido, la espada del soldado, los estatutos por los que debemos conducirnos nosotros los cristianos. En ella el pecador es rescatado y restaurado, dándole esperanza de salvación eterna. Y no podríamos estar hablando de lo que es la Biblia sin citar 2 de Timoteo 3:16. Porque aquí la Biblia nos está dando una respuesta acerca de la misma Biblia. 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, Jesucristo es el tema principal de la Biblia. Su objetivo es salvar a los que del mundo le abran su corazón, y su propósito es llevarnos a la gloria de Dios, si permitimos que reine en nuestros corazones para guiar nuestro camino. La Biblia nos enseña las más altas responsabilidades, hermano. Nos prepara y nos comisiona para el trabajo más importante de nuestras vidas como cristianos: proclamar el mensaje más sagrado, que es el Evangelio de Jesucristo, y hacer discípulos de todas y en todas las naciones para seguir a Cristo y ser transformados a su imagen y semejanza hasta llegar a ser como Él. Ese es el propósito. Cuando la Biblia se refiere a la perfección, hermano, está hablando de la madurez. Dios quiere desarrollar en cada corazón que se lo permita un proceso de madurez, hermano. Madurez espiritual. Para poder nosotros, de frente a Dios, frente a su presencia, reaccionar de la manera en que podamos agradar su corazón, hermanos. Entonces, Efesios capítulo 4 y en el verso 13 nos dice qué es lo que quiere conseguir Dios a través de la palabra, de la Biblia. Efesios capítulo 4 y verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ese es el propósito y el destino final de nuestra caminata. Llegar a la unidad de la fe, porque la fe comienza en Cristo y Él la perfecciona en cada uno de nosotros. Pero, hermanos, nosotros tenemos que comprender que Cristo solamente va a trabajar en los corazones que se dispongan, que adopten una actitud humilde, enseñable, una actitud dócil frente a su palabra, frente a sus instrucciones, frente a sus correcciones. Y hermanos, hemos insistido muchísimas veces que muchas veces el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos corrige a través de nuestros pastores, que son los líderes que Él ha establecido en la iglesia donde el Señor nos ha llevado. Hermanos, cuando yo veo cómo llegué yo a la iglesia Tabernáculo de Sión, cómo Dios me acercó a la vida del pastor Raúl Rosales y su esposa, veo la mano de Dios. No hay duda, no me queda la menor duda que fue Dios el que me llevó para que yo pudiera conocer al pastor y preparó mi corazón para que yo pudiera percibir lo que posteriormente me permitió pedirle de favor su cobertura, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios, de tener a Jesucristo habitando por la fe en nuestro corazón y de tener al Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, sin Jesucristo nada tiene sentido para el hombre. Se debate entre el misterio y la miseria que trata de llenar con posesiones, con estudios que solo llevan a tener diplomas, certificados y títulos colgados en la pared. Algunos de esos diplomas o títulos sirven para ganar más dinero y llenarse de muchas responsabilidades, de muchos afanes que lo alejan de lo espiritual. Y otros cartones que están por ahí, unos colgados en la pared y otros por ahí en una caja, solamente sirven para llenar el ego ante la sociedad y la cultura en la que vivimos, que pondera esos logros, entre comillas, como la razón de ser de nuestra vida. En cambio, cuando se tiene al Señor Jesucristo, todo cambia, pues tenemos la comunión más dulce sobre esta tierra, hermanos. Vamos entonces a leer Primera de Juan, capítulo 3, en los versículos 1 y 2. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Leemos su palabra. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos en proceso hasta que nuestro Señor se manifieste, y entonces seremos semejantes a Él. Ahora, en estos dos versículos, y al final en un tercero, nosotros vamos a tratar de meditar en tres cosas, hermanos. Vamos a tratar de meditar en tres cosas. Primera, la dignidad de nosotros como cristianos. ¿Dónde está nuestra dignidad como cristiano? La segunda, ¿dónde está nuestro destino como cristiano? Y la tercera,
¿dónde están nuestros deberes como cristianos? Esas tres cosas se complementan entre sí. Vamos a empezar viendo la dignidad cristiana. Esa se refiere a lo que ahora somos, hermanos. Nuestra dignidad cristiana se refiere a que somos hijos de Dios. Cuando el versículo 1 de la primera de Juan, capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Esa palabra, cuál amor nos ha dado el Padre, proviene, hermanos, de una palabra griega que significa algo extraordinario. Significa que es un tipo de amor que no pertenece a este mundo. Es una calidad de amor humanamente desconocida. Es que no podía ser de otra manera. De no haber sido por ese amor especial, por ese amor, hermano, que no es de este mundo. Es un amor celestial. Es un amor divino que nosotros podemos afirmar por la misericordia del Señor. Sí, soy hijo de Dios, soy hijo del Rey. Y hermanos, en este contexto, el libro de Hebreos en el capítulo 2, versos del 10 al 12, nos orienta, porque la palabra de Dios se responde a sí misma, se explica a sí misma. Lo que no entendemos claramente en un versículo, el Señor lo explica con claridad, allá más adelante o allá atrás, pero siempre la Biblia se explica a sí misma. Dice el libro de Hebreos capítulo 2, verso 10 al 12, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Verso 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Gloria a Dios. Verso 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza ni de mí, ni de ustedes que están conectados y de los que se van a conectar posteriormente. Nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de mí, a pesar de lo que yo fui antes de conocerle, a pesar de la vida que yo tuve antes de que Él me encontrara, antes de que Él saliera y preparara esa reunión donde me estaba esperando, para solamente esperar a que yo mencionara su nombre y le diera un gracias y entrar a mi corazón. Él no se avergüenza de llamarnos hermana, hermano. Cuando nos reunimos en su nombre, Él está en medio de la alabanza, está en medio de 2 o 3 que nos congreguemos en su nombre. Es un versículo sumamente conocido por todos nosotros en Mateo 18:20, ¿verdad? Que lo hemos citado y lo citamos a menudo en nuestras reuniones, ¿verdad? Donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, en medio de ellos estaré yo, dice el Señor. Vamos a considerar el segundo aspecto. Vimos que la dignidad cristiana, la dignidad del cristiano, está en que, por la gracia de Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora somos hijos de Dios. El segundo aspecto, el destino cristiano y lo que llegaremos a hacer. Aún no se ha manifestado lo que llegaremos a hacer. Debería de alentarnos a ver que hay cosas gloriosas que aún no sabemos. El testigo de Jesucristo solo dice lo que sabe, y a veces a usted y a mí nos da temor que alguien nos pregunte algo que no sepamos. Hermano, no tenemos por qué temer. Simplemente cuando nos pregunten algo que usted o que yo
no lo sepamos. Digamos honradamente, no lo sé. Eso no lo sé, pero lo voy a investigar. Eso sí, seamos diligentes en investigar las cosas que nos han preguntado acerca de la Biblia, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Para que cuando digamos algo que sí sabemos, pues entonces nos puedan creer. Porque conocemos muchos hermanos que no están seguros de la respuesta que están dando o no tienen mucho fundamento para dar una respuesta y se meten a decir cualquier cosa. Y entonces pierden credibilidad ante las personas delante de quienes están. Entonces, ¿cómo seremos cuando lleguemos al cielo? ¿Qué edad tendremos? ¿Qué comeremos? ¿Cómo luciremos cuando lleguemos al cielo? No estamos obligados a saber cómo seremos en nuestros cuerpos resucitados, glorificados, hermano. Dios lo sabe. Pero hay otras cosas que sí la Biblia nos da respuestas, fíjense, hermano. Dice la Biblia que seremos semejantes a Jesucristo si permitimos los procesos que necesariamente debemos tener para no llegar siendo niños espirituales. Y eso debería ser suficiente, hermanos. Deberíamos de saber que la Biblia nos está diciendo, y si la Biblia lo dice, es fiel y verdadero. Lo que la Biblia dice es la verdad absoluta, hermanos, porque es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia dice de que seremos semejantes a Jesucristo, y eso debería de ser suficiente. Que Jesucristo vendrá otra vez, dice la Biblia, de una manera visible, y literalmente todos lo veremos. Así lo afirma la absoluta y confiable palabra de Dios. Y dice, volviendo a 1 de Juan 3:2. Vamos a volver a repasar ese versículo 2 de 1 de Juan. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, nuestro Señor Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Está hablando en presente. Cuando se manifieste en su segunda venida, dice que le veremos tal como Él es en el presente. No como fue cuando anduvo como hombre en las costas de Galilea. Tal como oró el Señor en Juan 17:5. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, nuestro Señor hizo una larga oración y le pidió al Padre muchas cosas. Una de las cosas que le pidió en el versículo 5, le dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Miren qué precioso lo que el Señor está diciendo. Nos está revelando aquí en su palabra. Antes que todo esto que hay en el mundo fuera hecho, el Señor Jesucristo estaba ahí en el seno de Dios Padre, glorificado, pero también oró por todos los que se convertirían. O sea, por nosotros, hermanos, por ustedes, por cada uno y por mí. Oró en ese mismo capítulo 17 del Evangelio de Juan, en el verso 24. Miren qué precioso esto que dice ahí en el verso 24. Padre, le dijo, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué precioso esta oración del Señor. Aquellos que me has dado, o sea, nadie puede venir al Padre, dice el Señor, si no le fuere dado de lo alto. Entonces, con toda certeza, nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre, aquellos que me has dado, refiriéndose a todos los que estamos conectados, los que no se han conectado por alguna razón y que estamos diseminados por todo el planeta, por todo el mundo, hermanos. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, le dice, para que vean mi gloria que me has dado. Cuando un ser amado nuestro
convertido parte al cielo, hermanos, tomando como referencia la verdad de la palabra de Dios, la bendición más grande que deberíamos de sentir en nuestro corazón es pensar con certeza que Él está viendo la gloria de Jesucristo. Hermanos, si bien es cierto, provoca tristeza en nuestro corazón la partida de un ser amado que ha permanecido al lado nuestro por muchísimos años. Mi esposa, por ejemplo, permanecimos juntos por 36 años, de los cuales 33 estuvimos casados y de los cuales de esos 25 años de casados por lo civil, como yo les dije que ella oró aproximadamente 23 años por mi conversión, ¿verdad? Entonces, cuando estábamos cumpliendo 25 años de casados por lo civil, pudimos honrar nuestro matrimonio por la iglesia cristiana, hermano, y pudimos presentarnos delante del Señor para hacer los votos de fidelidad delante del Señor, en donde nosotros dijimos que solo la muerte nos iba a separar, y por la gracia de Dios, así fue, hermanos, hasta que la muerte nos separó. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la bendición más grande que nosotros deberíamos de pensar cada vez que parte un ser amado de nuestra compañía, de nuestra vida, que ha formado parte integral de nuestra vida, nosotros deberíamos de saber con certeza que el que partió habiendo sido cristiano, habiendo recibido a Cristo, está viendo la gloria de Jesucristo. Así lo dice su palabra, hermanos. Ahora vamos a reflexionar sobre el tercer aspecto, que es nuestro deber cristiano. Y habíamos dejado ahí reservado en la primera de Juan. Solo leímos los primeros 2 versículos. Ahora vamos a leer el versículo 3 del capítulo 3 de primera de Juan, hermano. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren, hermanos, después de haber revisado por medio de la Biblia la dignidad cristiana de la que gozamos por ser hijos de Dios, luego nuestro destino eterno por ser cristianos y haber recibido la salvación por gracia por medio de la fe, como un regalo de Dios, por los méritos y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro, es necesario que nos preguntemos, ¿qué significado le damos a esta esperanza nosotros? ¿Qué significado le da usted, hermana, hermano, que me está escuchando? ¿Qué significado le doy yo? La palabra bíblica esperanza significa, hermano, certeza absoluta con una gozosa anticipación por medio del Espíritu Santo. Hermano, la segunda venida de Jesucristo es una certeza divina, y no solo debemos anhelar su venida, sino enfocar toda nuestra vida a ese grandioso acontecimiento. Recordemos que los grupos que se organizaron de oración en las diferentes horas del día, estábamos orando por 3 cosas, hermano, ¿verdad? Recordemos que la primera cosa es Primera de Crónicas 7:14, ¿verdad? Humillarse delante del Señor, arrepentirnos, buscar al Señor y volvernos de nuestros malos caminos para que Él sane nuestra tierra. La segunda cosa es orar por los que están en la primera línea, los médicos, las enfermeras, los empleados de las diferentes unidades de salud, los empleados de limpieza, todos los que están involucrados con el Ministerio de Salud, hermano, en los hospitales, en las unidades de salud, en los centros de contención,
etcétera. Orar por ellos para que el Señor los guarde, hermano. Y recordemos que la tercera cosa por la que hemos estado orando todo este tiempo es prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener certeza absoluta de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es una verdad incuestionable. Entonces, no solo debemos anhelar su venida, sino enfocar toda nuestra vida a ese grandioso acontecimiento. Miren lo que dice Primera de Juan, ahora el capítulo 2 y verso 28. Hemos estado viendo versículos del capítulo 3 de la primera carta de Juan. Ahora vamos a ver en el capítulo 2, el verso 28 del capítulo 2. Y si ahora, hijitos, dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amado, amada, ¿considera usted estar listo para la segunda venida de Jesucristo? ¿Cree que ha permitido los tratos del Señor para purificar nuestros corazones? ¿O se ha ofendido o ha considerado que ha sido injusto lo que Dios ha permitido en su vida y se ha amargado? Amado hermano o hermana, ¿existe en nuestro corazón algún hábito inmoral que nos lleva a conductas incorrectas? Examinémonos con estas preguntas. ¿Tenemos en nuestro interior o en algún lugar de donde vivimos algo guardado que sea impropio de nuestra condición cristiana? Llámese bebidas alcohólicas, drogas, fotos o revistas inmorales, música o símbolos satánicos. Hay que examinar todo eso, hermano. Hay que examinar. Si usted supiera que Jesucristo regresa hoy a la medianoche, ¿haría algunos cambios en su vida o en el rincón del gavetero aquel, donde hay escondido algo que nadie sabe? Entonces, hagámoslo, porque no sabemos el día y la hora en que vendrá. No sabemos. Sí sabemos con certeza que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, pero no sabemos el día y la hora. Pero miren lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 7 y verso 1, ya para ir terminando. 2 de Corintios capítulo 7 y verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, este es un llamado. Si somos verdaderamente cristianos, ya sea que muera ahora o que Cristo regrese ahora, debo de saber que voy en camino a algo inimaginablemente mejor en el cielo. Lo que vamos a vivir en la eternidad es muchísimo mejor de cualquier cosa que hayamos vivido acá en la tierra que nos haya dado gozo. No se compara, pero nadie puede ir al cielo si no ha recibido a Jesucristo en su corazón, hermanos. Eso sí es seguro. Si alguien no ha recibido a Jesucristo en su corazón, no va a poder ir al cielo a gozar de todo lo que la palabra, de todo lo que las promesas nos están diciendo que es una realidad que vamos a vivir, hermano. Entonces, Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y Él dijo, nadie viene al Padre eterno sino por mí. Si no le ha abierto su corazón a Jesucristo, hoy mismo lo puede hacer. Si alguien de los que está conectado no ha recibido a Jesucristo, hoy es el día de salvación. Usted no está conectado por accidente o por casualidad, sino usted está conectado porque Dios lo ha traído a conectarse. Por cualquier razón, ¿verdad?, humana. Entonces, quiero esta noche, hermanos, terminar esta reunión haciendo una oración y le invito a usted
que no ha recibido a Jesucristo, que ore conmigo. Señor Jesucristo, gracias por morir en mi lugar para abrirme la oportunidad de salvación. Te recibo ahora por medio de la fe como mi Señor y Salvador. Por favor, perdóname por toda mi maldad. Me arrepiento por haberte ignorado y ofendido todo este tiempo atrás. Entra en mi corazón y te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias doy al Padre en el nombre de Jesucristo. Hermano, es necesario, como dice el libro de Romanos, que creamos en el corazón para justicia, pero que lo confesemos con la boca para salvación. Nosotros, hermanos, también necesitamos reconciliarnos muchas veces, pero cada vez que nosotros vayamos delante del Señor para reconciliarnos, porque nos hemos alejado, le hemos dado la espalda a Él, nosotros necesitamos, hermanos, no solamente hacer una oración, sino si alguien recibió hoy, hizo esta oración, y Cristo, como es un caballero, si usted lo hizo, Él seguramente, por el hecho de que usted dispuso su corazón y oró pidiéndole que lo perdonara y que se arrepentía, seguramente Él entró a su corazón. Pero no se quede hasta ahí. Siga usted edificando su palabra, siga conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Siga usted interesado en ser discipulado. Busque por el medio por el cual usted se conectó a las personas que lo pueden guiar para que pueda ser instruido, para que pueda ser usted llevado para alimentarse de la leche espiritual no adulterada, para que por ella pueda crecer para salvación. Pero si usted ya era cristiano y dejó al Señor y se alejó de Él, usted puede decirle: Señor, perdóname, me arrepiento, por favor, permítame regresar a tu vid, regresar a tu camino, regresar al redil donde tú me habías establecido. Quiero volver a tomarme de tu mano, dígale. Perdóname, por favor, por esa rebelión, por esa confusión o por esa situación que me ofendió en algún lugar donde yo estaba congregándome, y eso hizo que yo diera la espalda a ti. No fuiste tú el que me ofendiste, no fuiste tú el que me fallaste, sino fueron los instrumentos que a lo mejor por descuido, por negligencia, por cualquier razón, pero el Señor está con los brazos abiertos. Hermanos, esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo la vida de cada hogar, de cada familia, de cada matrimonio, de cada hijos, hijas, de cada pariente, madres, tíos, abuelos, que forman parte de esos hogares donde hemos estado compartiendo la palabra a través de este medio. Bendigo en el nombre de Cristo Jesús la vida de los hogares, la mesa, el corazón, que reciban una bendición especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios nos bendiga a todos para que podamos, por medio de su gracia, seguir caminando con la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Hermanos, qué bendición haber estado esta noche aprendiendo de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga a todos.